En esta lección veremos cuáles son los métodos más útiles de String y que nos van a permitir llevar a cabo manipulación de la cadena. Esto nos puede ahorrar mucho tiempo y nosotros podemos hacer uso de la cadena de diferentes maneras. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a este tip en el cual vamos a estar viendo algunos de los métodos que provee la clase String. String nosotros lo manejamos como si fuera un tipo para las cadenas, pero recuerden que en C# todo es una clase, entonces String también es una clase y contiene métodos que nos pueden ayudar a hacer cosas bastante interesantes. Entonces vamos a ir recorriendo los métodos más importantes. Les recomiendo que por favor consulten la documentación que provee Microsoft sobre String, ya que muchos de estos métodos que vamos a ver tienen sobrecargas, tienen diferentes versiones y también hay otros métodos que les pueden resultar útiles. Bueno, empezamos y ¿qué es lo que tengo acá? Tengo una cadena que se llama mensaje que dice hola, saludos a todos y tengo un montonal de signos de admiración. Bueno, lo primero que vamos a ver es un método que se llama contains. Contains va a regresar un booleano, es decir, va a regresar el valor de true o el valor de false. Y lo que hace es que checa si existe determinada subcadena adentro de esa cadena. Es decir, aquí yo pongo mensaje.contains y estoy pasando como parámetros saludos. Si la subcadena saludos existe adentro de mensaje, entonces va a regresar true. Si no existe lo que yo estoy colocando acá adentro de la cadena mensaje, entonces va a regresar false. Entonces vamos a ejecutarlo y ver qué es lo que nos imprime la variable booleana tiene. Muy bien. Entonces ejecuto y me está imprimiendo true. Si yo modificara esta palabra, ejecuto nuevamente y me imprime false. ¿Por qué? Porque saludos no existe dentro de mensaje, pero saludos como estaba anteriormente sí existe. Bueno, veamos lo siguiente. En el siguiente ejemplo vamos a hacer uso de un método que se conoce como AndsWith. También va a regresar true o false. Y aquí verifica si la cadena, en este caso la cadena mensaje, termina con alguna subcadena en particular. Entonces yo he puesto un punto. Si mensaje termina con la subcadena que yo estoy colocando acá, va a regresar true y si no, pues va a regresar false. Entonces he colocado un punto, vean que mensaje no está terminando en punto. Entonces ejecuto y me está imprimiendo false. Ok, vamos a poner entonces signo de admiración y me regresa un true. Para esto sirve AndsWith. Nos permite saber si determinada cadena está terminando en una subcadena en particular o no. Muy bien, veamos entonces el siguiente método. El siguiente método es el método de format. ¿Para qué va a servir format? Bueno, format me va a servir para poder crear una cadena haciendo uso de un formato similar al que nosotros estamos utilizando en el WriteLine. Entonces, si no les gusta crear las cadenas por medio de concatenaciones y este tipo de cosas, pueden utilizar string.format. Vean que lo uso directamente a partir de la clase, es decir, es un método estático de la clase string. Y el funcionamiento es muy similar a lo que nosotros tenemos en el write y en el writeLine. Simplemente colocamos aquí la cadena de formato seguida pues de la lista de variables que necesitemos. Entonces esto me va a construir una cadena que va a decir la persona tiene tantos años dependiendo de la edad que tenga. Entonces me pondría, si edad vale 20, la persona tiene 20 años y eso se va a guardar adentro de mensaje 2. Luego imprimo mensaje 2 para comprobar que la parte de creación de la cadena con el formato fue correcta. Entonces prácticamente funciona igual que un WriteLine, pero en lugar de imprimir a pantalla, lo que hace es que crea una cadena y luego nosotros podemos utilizar esa cadena en lo que necesitemos. Entonces ejecuto y tenemos la persona tiene 20 años. Entonces, bueno, ya hemos comprobado que efectivamente me crea una cadena
a la cual yo le puedo poner este tipo de formato y así crearla. Muy bien, continuemos entonces. El siguiente método que vamos a ver es indexOf. Aquí lo tenemos, indexOf. IndexOf nos va a regresar el índice en donde se encuentre la primera ocurrencia de determinado carácter. Es decir, nosotros vamos a recorrer la cadena y si existe ese carácter me va a decir en qué índice está. Si ese carácter existe varias veces, bueno, solamente me va a indicar la posición de la primera vez donde ocurre. Entonces vamos a aprovechar a mensaje. Le estoy diciendo, ok, quiero saber en qué posición se encuentra la letra S minúscula, que es la que nosotros tenemos acá. IndexOf me va a decir el índice en la cual se encuentra esa S minúscula. Entonces ejecuto y me dice la S aparece en el índice 6. Recuerden que la cadena nosotros también la podemos ver como si fuera un arreglo de caracteres. Entonces me está diciendo el índice de la S. Como es un arreglo, empezamos a contar a partir de 0, entonces tenemos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y efectivamente la primera S está en el índice 6. Así pueden encontrar el índice de un carácter en particular. IndexOf tiene una sobrecarga que nos permite también utilizar una subcadena. Vamos a quitar el comentario y entonces en este caso me va a decir en qué lugar empieza la subcadena tiene, si es que esta subcadena existe adentro de la cadena donde estoy llevando a cabo la búsqueda. Entonces, bueno, vamos a trabajar ahora con mensaje 2 y quiero saber cuál es la posición, cuál es el índice donde empieza la palabra tiene. Entonces hago mensaje 2.indexOf y paso como parámetro tiene. Aquí lo tenemos, aquí está tiene y vamos a ver cuál es el índice. Entonces, recuerden que indexOf nos va a regresar un entero, entonces necesito una variable de tipo entero que reciba ese valor. Ejecuto y nos dice la palabra aparece en el índice 11. Es decir que adentro de mensaje 2 tiene empieza a partir del índice 11 que es donde está la T. Así podemos encontrar nosotros fácilmente el lugar adentro de la cadena donde empieza determinada palabra en particular. Así como nosotros tenemos un método que nos indica dónde está la primera ocurrencia de determinado carácter, también hay un método que nos dice dónde está la última ocurrencia de determinado carácter, es decir, el índice en el cual aparece por última vez algún carácter en particular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer uso de lastIndexOf y pasamos como parámetro el carácter que a mí me interesa saber. Entonces lastIndexOf me va a regresar el índice del último lugar donde aparezca una A adentro de mensaje. Eso lo guardamos en índice y lo imprimimos acá. Ejecuto y dice la A aparece por último en el índice 14. Entonces si vemos a mensaje, la última A que aparece es esta y esta está en el índice 14 de esta cadena. Muy bien, vamos a continuar. Ok, ahora vamos a ver un método que se llama padLeft y existe un método similar que se conoce como padRight. Lo que va a hacer esto es que va a estar rellenando con espacios ya sea a la izquierda o a la derecha. Entonces tengo aquí una cadena que le llamo mensaje 3 que tiene la palabra programando. Cuando hago uso de padLeft y coloco aquí un valor, este valor es el tamaño de la cadena de salida de padLeft. Le estoy poniendo 15. Obviamente programando no tiene 15 caracteres. Entonces lo que hace padLeft es que aumenta espacios, en este caso del lado izquierdo, hasta que se junten esos 15 caracteres. Es decir, va a tomar en cuenta el tamaño de mensaje 3
y le va a decir, bueno, faltan tantos para que sean 15 caracteres, entonces relleno esos espacios faltantes con puros espacios y regreso una cadena con esa característica. Bueno, la cadena la vamos a guardar en pad y luego vamos a imprimir para ver si efectivamente le adicionó espacios en blanco a la palabra programando para que se junten junto con los espacios 15 caracteres en total. Bueno, ejecuto y aquí tenemos, está la palabra programando y en esta parte de acá están todos los espacios extra que adicionó padleft. Entonces a partir de acá a donde está la O, nosotros tenemos 15 caracteres. Los caracteres faltantes fueron rellenados con espacios. Eso es lo que hace padleft y tiene también un método similar que es padwrite, nada más que se rellena del lado derecho. Veamos el siguiente método. El siguiente método que nosotros tenemos es el método de remove. Y este método también tiene una sobrecarga, entonces les recomiendo que chequen la documentación. Remove lo que va a hacer es que me va a eliminar los caracteres a partir de determinado índice hasta el final. Entonces yo le estoy diciendo aquí, bueno, remuéveme los caracteres que se encuentran del índice 7 hasta el final de la cadena y esa cadena resultante guárdala en remover. Vamos a trabajar con mensaje. Entonces a mensaje le va a eliminar a partir del carácter 7 todo lo demás que se encuentre hasta que llegue al final de la cadena. Ejecutamos para ver cómo funciona y aquí está, hola, espacio S. Aquí tenemos el carácter 7 que vendría a ser esta A y removió todo el resto de la cadena, es decir, del 7 en adelante eliminó todo eso de la cadena. Ok, vamos al siguiente que también es un método bastante útil y es el método de replace. Replace va a cambiar determinado carácter por otro. También vamos a trabajar con mensaje. Entonces necesitamos dos parámetros. El primer parámetro es el carácter que yo quiero reemplazar, que en este caso es la A, y el segundo parámetro es el carácter con el cual yo voy a reemplazar, y en este caso he colocado una O. Esto quiere decir que adentro de mensaje todas las A's que se encuentren se van a convertir en O's. Replace nos regresa también una cadena ya con los cambios hechos y esa cadena la estoy guardando aquí en reemplazo y luego la imprimimos para comprobar cómo llevo a cabo esto. Entonces ejecuto y acá tenemos la impresión. Vean cómo todas esas A's que antes nosotros teníamos ahora se han convertido en O's. Aquí lo podemos ver. De esta manera funciona replace. Y replace no solamente funciona con caracteres, también nos funciona con cadenas. Entonces, ¿qué sucede? Tengo que colocar como primera cadena la palabra o subcadena que yo quiero reemplazar. Y como segundo parámetro vendría a ser la palabra o subcadena con la que voy a reemplazar. Entonces le estoy diciendo, reemplaza saludos con regalos. Va a suceder con mensaje, entonces nos va a quitar la parte de saludos y en su lugar va a poner regalos. Esto lo guarda nuevamente en reemplazo, imprimimos y vamos a ver cómo funciona. Ok, entonces ejecuto. Y aquí está. Tenemos hola, regalos a todos. Vean cómo nos sustituyó, nos reemplazó la palabra saludos por la palabra regalos. Ahora, no forzosamente las dos palabras tienen que tener el mismo tamaño. Puede ser cualquier palabra con cualquier otra. El siguiente método que tenemos es muy útil y es el método de split. El método de split lo que va a hacer es que va a tomar una cadena y la va a dividir en una serie de subcadenas. Pero nosotros tenemos que indicar cuál es el carácter que tiene que reconocer como carácter de división. Es decir, que va a ir recorriendo la cadena y cuando encuentre ese carácter, lo que lleva hasta el momento lo manda adentro de un arreglo. Luego continúa, encuentra otra vez el carácter de división y entonces manda eso que llevaba
otra vez al arreglo y así sucesivamente hasta que finalice con la cadena. Al final nosotros vamos a obtener un arreglo con varias subcadenas. Vamos a trabajar con mensaje, entonces ponemos mensaje.split y lo que necesita split como parámetro es un arreglo de tipo char en el cual nosotros indiquemos cuáles son los caracteres de división que vamos a tener. Yo en este caso quiero que divida a mensaje tomando en cuenta únicamente el espacio. Pero aquí yo podría haber colocado más caracteres. Por ejemplo, podría haber colocado coma. Si quiero que también, digamos, el punto sea un carácter de división, bueno, entonces lo colocaría de esta manera y así sucesivamente todos aquellos caracteres que yo quiera colocar como caracteres de división. Pero en este caso quiero que solamente el espacio sea el carácter de división. Entonces va a ir recorriendo y cada vez que encuentre un espacio, ¡pum!, saca una subcadena. Todo esto queda adentro de un arreglo que nosotros le llamamos palabras. Luego simplemente llevo a cabo la impresión del arreglo palabras para ir viendo cada una de las subcadenas que dividió. Entonces ejecutamos y acá tenemos el resultado. Recuerden que mensaje tiene hola, saludos a todos. Entonces el primer espacio que encontró fue el que correspondía acá y entonces tenemos que el primer elemento de este arreglo, del arreglo palabras, es hola, coma. Luego continuó avanzando y encontró otro espacio después de saludos. Entonces, el segundo elemento del arreglo palabras es saludos. Continuó avanzando, encontró otro espacio. Y el tercer elemento del arreglo palabras es a. Y luego, bueno, continuó avanzando hasta que finalizó la cadena. Y el último elemento del arreglo palabras es todos. Entonces, split nos sirve para dividir esa cadena en subcadenas dependiendo del carácter que yo indique que es el carácter de división. Ok, vamos a continuar porque todavía tenemos muchos métodos más que ver. El siguiente método que nosotros tenemos se conoce como start with. Nos va a regresar un true o nos va a regresar un false. Si la cadena que nosotros queremos probar, en este caso mensaje, empieza con hola, como yo he colocado acá, entonces va a regresar un true. Si no empezara con hola, entonces me pondría un false y estoy imprimiendo posteriormente el valor de empieza. Entonces start with me dice true o false dependiendo si está empezando o no está empezando con esa cadena en particular. Bueno, ejecuto y me está diciendo false. ¿Por qué me dice false si empieza con hola? Bueno, porque realmente empieza con hola con H mayúscula y yo estoy poniendo aquí hola con H minúscula. Entonces es sensible a mayúsculas y minúsculas. Si yo cambio aquí a H mayúscula y ejecuto, entonces ya tengo la impresión del true. Así funciona starts with. Si yo lo que quiero es obtener una subcadena de esa cadena, pero de determinado índice a otro índice, entonces vamos a utilizar el método substring. El método substring corta una subcadena y eso es lo que va a regresar. Y yo tengo que indicar a partir de dónde y hasta dónde quiero que me corte esa subcadena. En este caso yo le voy a decir, ok, quiero una subcadena que vaya del índice 7 al índice 12. Nuevamente estamos trabajando sobre mensaje, entonces mensaje.substring 7,12, ejecuto y aquí está la impresión. Dice aludos a Todd, es decir, tomó el 7 y así siguió hasta llegar al índice 12 y de esa manera recortó esa subcadena. Lo siguiente que tenemos también es un método que llega a ser bastante útil en algunos casos y es el método de toLower. Estoy creando aquí un string nuevo que se llama mensaje 4 y he colocado a propósito una mezcla de mayúsculas con minúsculas. Lo que hace toLower es que toma la cadena y la convierte todo, absolutamente todo, a minúsculas. Entonces pongo mensaje 4.toLower, va a convertir todo este mensaje a minúsculas y lo va a guardar adentro del string en minúsculas y posteriormente llevamos a cabo la impresión.
Ejecuto y vemos cómo aparece. Este mensaje tiene mayúsculas, que es este mensaje de acá, nada más que ya ha sido convertido todo a minúsculas. De igual forma, como existe toLower, tenemos un método que nos va a permitir llevar a cabo el cambio a mayúsculas. Entonces, este método es toUpper y convierte todas las letras que nosotros tengamos a mayúsculas. Estoy aprovechando lo que ya salió aquí de minúsculas, entonces pongo minúsculas toUpper para que toda esa cadena me la convierta a mayúsculas. El resultado lo guarda en mayúsculas y aquí imprimimos para verlo. Entonces ejecuto y ya tenemos el resultado de toUpper y vemos que la cadena ya ha sido colocada en su totalidad en mayúsculas. El último método que vamos a ver en esta lección se conoce como trim. Y aquí les recomiendo también que chequen la documentación porque hay métodos que funcionan de manera similar. Uno se llama trim end y otro trim start, que funcionan al inicio de la cadena o al final. En este caso trim funciona tanto al inicio como al final de la cadena y lo que va a hacer es que va a eliminar de esa cadena el carácter que yo le diga, siempre y cuando ese carácter esté al inicio o esté al final. Entonces es muy útil cuando nosotros tenemos caracteres extra al inicio o al final de la cadena, como en el caso de lo que yo hice en mensaje, que a propósito coloqué un exceso de signos de admiración al final de la cadena. Entonces lo que va a hacer trim es que va a cortar o va a quitar esos caracteres en exceso al inicio y al final. Lo que necesita trim como parámetro es también, bueno, un arreglo de tipo char en el cual voy a listar todos aquellos caracteres que yo quiero eliminar del inicio o del final de la cadena. He colocado el signo de admiración, entonces trim va a quitar todo ese exceso de caracteres de signo de admiración al final, lo va a dejar en una cadena que se llama limpio y luego simplemente imprimo limpio para que veamos el resultado. Trim funciona al inicio y al final. Trim M lo hace solamente al final de la cadena y Trim Start lo hace solamente al inicio de la cadena. Entonces ejecutemos para ver qué es lo que sucede. Y que tenemos acá, dice hola, saludos a todos y ya no aparecen esos signos de admiración como teníamos anteriormente. ¿Por qué? Porque trim los eliminó del final de la cadena.